las elecciones presidenciales, ya saliéndonos un poco del Congreso y los escenarios entonces que se vienen teniendo en cuenta pues estos resultados de las consultas de ayer. Porque lo primero, y ya lo mencionábamos también aquí al inicio de esta conversación, pues tiene que ver con Paloma Valencia y esos votos tan importantes que logró ayer. Y entonces, ¿cómo va a llegar o cómo debería llegar la derecha a esta primera vuelta? ¿Cómo debería llegar el centro, teniendo en cuenta pues también que Claudia López no logra los votos que ella estaba esperando? Y a pesar de eso, pues Sergio Fajardo cree que sí fue una buena idea no meterse en la consulta, pero pues todavía no nos dan pistas de si se van a unir o no. Y también qué va a pasar con la izquierda, con Iván Cepeda, pues porque si se le suman los votos eventualmente de Roy Barreras y Daniel Quintero, pues tampoco es que eso haga mucho porque estamos hablando de 300.000 o un poco más. Y 400.000. de 400.000, exacto. Y bueno, pues si uno tiene en cuenta lo que sacó Iván Cepeda en octubre del año pasado versus lo que saca Paloma, pues entonces ahí ya tendríamos una conclusión o podríamos anticipar algo. ¿Usted qué piensa? No, es que son matemáticamente incomparables, o sea, no se puede comparar octubre Anticipo, con no. marzo, básicamente porque pues no son el mismo número de mesas, la gente no salió del Congreso, o sea, son distintas. Eso me lleva a una cosa y es que como estamos manejando las consultas, esto, digamos, está generando confusión y ha sido un mecanismo perverso para las elecciones a primera vuelta, a mi juicio. O sea, esto de 9 individuos confirmas que no se pueden poner de acuerdo por ninguna vía natural y tienen que preguntarle a la gente cuál de ellos les gusta más para que finalmente quede la persona, que en este caso es Paloma Valencia, del único partido sólido que estaba en esa consulta, pues más allá de mover los hilos pasionales políticos, eso para la democracia, pues ni es, o sea, es decir, es una cosa cualquiera para la democracia, eso no es un hecho ni un hito democrático más, o sea, perfectamente se han podido adherir a Paloma Valencia sin necesidad de la consulta. Ahora, ahí aparecen figuras que sí se empiezan a presentar como Juan Daniel Oviedo, con una característica muy propia de él, la gente lo interpreta como una figura bastante sólida hasta el momento consigo mismo, o sea, le dicen, bueno, este tipo es un tipo fiel a sus principios, tiene ideas, tiene ciertos valores, es definitivamente el ganador de la jornada, porque lo de Paloma se esperaba, es que es un partido sólido, tiene 16 o 15 curules al Congreso, 17 curules al Congreso en la última medición, pues evidentemente su candidata, que es la candidata oficial donde ya se había decidido, pues va a sacar una votación enorme. O sea, es sumamente lógico que eso iba a ocurrir. Mientras que Juan Daniel Oviedo sí estaba como un poco solo, dependió de la confrontación con Abelardo del Espriella, dependió, contrario a los demás, digamos, se mantuvo en su centro y eso le permitió que el electorado lo prefiriera a él por encima de otra gente. Pero ojo con esto, los votos de la consulta no van a primera vuelta. O sea, esto no es una pre-primera vuelta. O sea, no es que Juan Daniel Oviedo tenga esos 1,000,000 y pico de votos de él. En esos hay votos mezclados, hay votos de gente de izquierda que dijo, ay, yo quiero que no gane Paloma Valencia, entonces voy a votar por Oviedo. O gente que llega y ve el tarjetón y dice, ay, a mí este hombre me cae bien, voy a votar por él en la consulta para que le vaya bien. ¿Votarías por él en primera vuelta? No, no voto por él en primera vuelta. ¿Votarías por Paloma Valencia porque él La, está con Paloma Valencia? No, de Laura, ninguna manera voto por Paloma Valencia. Entonces, ojo con estas cuentas de las consultas sí. porque esta consulta en particular puede distraer. Laura, es que precisamente, por ejemplo, yo veo un fenómeno cuando tuvimos aquí a Fajardo y es que él en la consulta de hace 4 años, la consulta tuvo 2.500.000 y él después en primera vuelta solo tuvo 800 votos, 800.000 votos. Y también mucha gente está diciendo ahorita que Juan Daniel Oviedo ya prácticamente, incluso muchos medios de comunicación lo están inflando, diciendo que ya es la fórmula vicepresidencial de Paloma y demás, pero no sé a qué costo el Centro Democrático, primero, hay que decirlo sin titubeos, primero la idea de tener una presidenta mujer y segundo que el vicepresidente sea abiertamente gay. O sea, ¿realmente crees factible que Juan Daniel Oviedo puede llegar a ser esa fórmula vicepresidencial, teniendo en cuenta también que para muchos de los que están ahí en el chat y para la audiencia en general y la población, él convocó más gente de la izquierda que la misma derecha, esos indecisos?
Exactamente, sí, efectivamente Juan Daniel Oviedo convocó un centro izquierda que termina votando en esa consulta no porque sea la consulta de la derecha, sino porque les cae bien Juan Daniel Oviedo. Ahora van a tomar otro tipo de decisiones, probablemente por Iván Cepeda, incluso hasta por el propio Fajardo en primera vuelta. Y es por eso que las consultas son peligrosísimas, porque las consultas, este tipo de consultas que estamos haciendo en Colombia, no me refiero a unas primarias de partido o entre partidos bien organizadas, terminan tergiversando mucho lo que son las primeras vueltas y terminan, digamos, como dándole ciertas falsas esperanzas y expectativas a algunos sectores de la política, sobre todo a sectores que dependen de individuos y que no tienen un proceso. Mira lo que le pasó a Roy. O sea, Roy hacía todas las cuentas alegres del mundo, llegó a decir, creo que la lengua castiga muy duro, que iba a sacar 4 millones de votos, que esos 4 millones de votos iban a hacer que Iván Cepeda se fuera como su fórmula, mejor dicho, y que Gustavo Petro iba a ser su vicepresidente, aunque no se pueda por ley, y que sacó una inteligencia artificial con un gabinete de ministros absurdo. Eso costó y eso le costó muchísimo porque en las consultas la maquinaria juega distinto. Y te voy a decir por qué, que cuando uno lo dice en voz alta suena súper lógico. ¿Cuál es el incentivo de los congresistas transaccionales, que son la maquinaria de quemarse con un candidato en una consulta, ni siquiera en primera vuelta? Cuando pueden esperar, o sea, dicen la maquinaria de Dilian es de Roy, no, la maquinaria de Dilian es de Dilian. Dilian va a esperar a primera vuelta, va a jugar con sus cartas del partido de la U y en esa primera vuelta va a decir a quién apoya la presidencia porque probablemente negocien con el que vaya ganando o con el mejor postor. Esos sí van a ser determinantes, pero pues claramente Roy nunca fue dueño de esa maquinaria, la infló, él creyó que sí, que tenía curules garantizadísimas en el Congreso y pues este es el resultado de que uno no puede interpretar las cosas tan alegremente. Él es el gran perdedor de esto. Y se puso a combatir al principal candidato de la izquierda y creo que ahí fue un error garrafal donde casi incluso pierde la consulta con Dalí Quintero. Yo quisiera saber a mis compañeras si creen que podría llegar Juan Daniel Oviedo, como dice toda la opinión pública, hacia la fórmula de Paloma. Yo creo que está muy difícil, además porque tengamos en cuenta que también muchas personas votaron por Oviedo por no votar por Paloma, ¿no? Como por irse en contra de Paloma. Esto terminó digamos que generando el efecto contrario, es dándole más fuerza todavía a la consulta de la derecha, pero Oviedo sí claramente no encaja dentro de lo que es el uribismo. Ayer hablando con Daniel Briceño, la cara, el fenómeno en este momento del Centro Democrático que abiertamente me dice como yo no apoyo a la comunidad LGBT y pues que tengan un vicepresidente, una fórmula vicepresidencial abiertamente gay como lo es Oviedo, pues sí, como que sería un contraste bastante raro. Me comentaban mis fuentes por ahí que hay un almuerzo no confirmado todavía de Oviedo con Paloma, pero acá queda algo bien interesante y es que nadie ha llamado a Oviedo, nadie del Centro Democrático ha llamado a Juan Daniel Oviedo, así que está como embolatada ese ofrecimiento de fórmula vicepresidencial para Juan Daniel Oviedo, pero precisamente yo quería preguntarte, Laura, con base en esto, yo no sé si tú de pronto identificas en esto una tendencia, un fenómeno de que tengamos un voto de opinión de pronto más fortalecido. Estamos llegando como a ese punto. El voto de opinión ha sido pues históricamente más fuerte, digamos que en las partes centrales, ¿no? En las grandes ciudades, en los territorios no tanto, es donde se ve más la politiquería tradicional y el tema de la compra de votos y demás. Pero ¿tú crees que hay una tendencia a que la gente ya está votando más con base en sus ideales? Por ejemplo, Briceño creo que también es un claro ejemplo como de esta nueva derecha que es diferente, ¿no? Que es diferente y que la gente también se siente como más representada con ella porque sí se aleja un poco de esa politiquería tradicional. Pues es que yo creo que, digamos, bien encausado para allá vamos, no es propiamente un voto de opinión, es un voto programático. Y el voto programático, digamos, se ocurre en las democracias maduras. La gente tiene sus partidos políticos, se identifica, dentro de esos partidos tiene una agenda, unas ideas y vota por ellos, justamente por eso, sin necesidad de que hayan una serie de acuerdos individuales o transacciones. Eso, por ejemplo, me parece que es súper clave.
Ahora, a mí me parece que ese es de los escenarios positivos de una democracia, que haya un voto mucho más maduro frente a eso y que eso también ocurra en regiones. Ahora, no cantemos victoria, por varias razones. No cantemos victoria, el pacto histórico, pues, digamos, saca muchos votos, pero también tiene gente adentro que es cuestionable. Tiene el Clan Torres, por ejemplo, ahí metiendo par candidaturas. Pedro Flores saca una votación enorme y Pedro Flores pues es un poco la reedición o sea, no es un tipo de la izquierda tradicional ni nada, o sea, también ahí adentro hay unos personajes complejos que jalan votos de la manera tradicional de jalar votos. Entonces, sí, puede que vayamos ahí. Yo creo que el mejor escenario posible es que los partidos logren por fin tener escenarios de democracia interna y en eso sí te contesto lo de Juan Daniel Oviedo. Ahorita Paloma es la candidata del Centro Democrático, pero Paloma no toma las decisiones ella sola dentro del Centro Democrático. Entonces la candidatura vicepresidencial, entonces te digo, esta fue la consulta para nada. Te voy a decir por qué es la consulta para nada. Porque consultas entre 9 personas y consultas ¿para qué? ¿Para que Paloma saque muchos votos? O consultas porque ni siquiera está claro si va a haber una adhesión entre ellos. O sea, no va a salir Mauricio Cárdenas a bailar de la manera que bailó en su propia campaña por la campaña de Paloma Valencia en estos meses. De pronto David Luna sí, que pues es mucho más caballero en ese sentido, pero yo no veo a los demás realmente haciendo adhesiones al Centro Democrático. Entonces termina siendo una consulta para definir absolutamente nada, que Paloma tiene más votos que ellos. Sí, que eso ya lo podíamos prever, Exacto. ya estaba cantado, ¿no? Laura, yo quería preguntarte por algo que generaba todavía mucha incertidumbre y es el efecto influencer. El efecto influencer porque vimos que fue, digamos que la jugada o la carta que sacaron muchos partidos, digamos que para renovar sus listas y un poco con la esperanza de apalancar votos, como le sucedió al mismo pacto histórico con votaciones como la de Lalis o la de Wally. Pero vemos hoy también varios influencers que no alcanzaron, como Saruma o como el mismo Alejo Vergel. ¿Qué nos puedes decir sobre este fenómeno de las personas que vienen de redes y pues terminan? Pero tenemos al elefante blanco que sí tuvo una votación, exacto. ¿Qué nos puedes decir de este fenómeno? JP yo creo que ya está graduado un poquito más del influencer. Sí. Sí, él maneja YouTube, pero él también maneja sectores pues sólidos de la política como iglesias evangélicas, por ejemplo, y tiene el apoyo de varias de ellas. Y JP eso es otro tipo de fenómeno. Yo diría que él y, por ejemplo, Wallis o Lalis pueden ser como influencers orgánicos. Lo que pasa es que yo creo que JP está en el partido equivocado, él debería estar en el Centro Democrático, pero no se podía ir, entonces primó su vocación individual. Sí, primó su bienestar y primó permanecer con su curul en el Congreso para él, pero pues obviamente tener muchos seguidores no te garantiza muchos votos, eso es clarísimo, tienes que tomar esos seguidores, convencerlos de salir a las urnas, que voten por ti y que voten por ti por algo, y en eso yo creo que la campaña más estratégica en términos de redes sociales definitivamente fue la campaña del elefantito blanco, que me pareció impresionante. Yo se la mostraba a algunas colegas de otros países de América Latina, ayer que estábamos justamente en Guatemala, en una reunión y me decían, sí, la verdad es que es un formato político muy interesante el que hizo él con las obras, conectó con algo que es importante para la gente, o sea, y eso es clarísimo que los influencers sacan votos cuando la gente interpreta que ellos están por algo ahí, pero tampoco es que digan, no, porque yo soy muy chévere y entonces vota por mí. Como el Pechi se quemó, muy chévere, muy jocoso, pero no. Claro, y además para los que no lo saben, pues el Elefantico Blanco no está en este programa de obras y demás desde esta campaña, sino que lleva muchísimo tiempo haciendo esto, hablando de infraestructura, poniéndole el ojo justamente a esas obras que se quedan tiradas y que se conocen popularmente como elefantes blancos, y por eso él hizo toda esta caracterización y ha trabajado muy juicioso. Yo lo he seguido desde hace muchos años porque además me apasiona mucho el tema de la infraestructura y me parece sí muy interesante también esa campaña que hizo. Pero ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección.
Pasión Todo Locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?